Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros una variante de la defensa ninzo-india donde las negras juegan de manera muy compleja y vamos entonces a empezar con las jugadas para que lo entendáis un poquito mejor. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, esta es la posición principal de la defensa ninzo-india, E3, B6. Aquí en otro vídeo expliqué las sutilezas de los diferentes órdenes de jugadas y en este vídeo vamos a ver la jugada caballo E2. Esta jugada de las blancas es una jugada muy ambiciosa. Las blancas intentan retomar con el caballo en C3 en el caso de que las negras cambien su alfil en C3. Normalmente con negras cambiamos el caballo cuando conseguimos doblar peones, pero claro, en este caso si las blancas retoman en C3 con el caballo, realmente hemos perdido dos tiempos con nuestro alfil yendo a B4 y a C3 y el blanco también ha perdido dos tiempos yendo con su caballo de G1 a E2 y luego a C3. Así que no sería un buen negocio para las negras. Así que vamos a luchar por no cambiar nuestro alfil. La jugada que recomiendo es C5. No era la primera jugada que cuando empecé a jugar esta línea analicé porque es la más compleja y es la más teórica de todas, pero bueno, primero había intentado alfil B7 y tras A3 la idea muy interesante alfil D6 y la verdad es que estaba bastante contento con mi preparación. Las posiciones que se solían conseguir pensaba que eran bastante jugables hasta que en una partida mi rival me jugó una jugada muy precisa, dama C2, y tengo que reconocer que después de esta jugada las negras llegan a una posición relativamente pasiva. El problema está en que tras una ruptura como C5 el blanco puede jugar D5 y el negro no está capacitado para ganar el peón y las blancas consiguen jugar E4 en buenas condiciones y dejan el alfil de B7 totalmente fuera de juego. Así que esta línea no me gustó demasiado. Es por ello que, bueno, accedí, aunque no era mi primera intención, a jugar C5, cuya idea, bueno, además de buscar un C por D4 oportuno, es que contra la jugada A3, que es la jugada más lógica y la mejor de las blancas, vamos a jugar aquí con negras la jugada alfil A5. Y ahora el peón de C5 evita el avance del peón de B2 a B4, que nos ganaría el alfil en A5, con lo cual el peón en C5 de momento es necesario ahí en C5. Ahora bien, las malas noticias son que la posición resultante en esta línea va a ser muy compleja. Las buenas es que para nuestro rival también va a ser muy compleja. Es una posición muy difícil de entender, una posición donde el juego de piezas es bastante complejo, donde las estructuras de peones son bastante cambiantes y donde vale la pena conocer bien los temas y sobre todo pues quizás algunas jugadas que sí que son muy críticas conocer. Voy a intentar explicaroslo lo mejor posible para que, bueno, podáis intentar jugarla y tengáis resultados buenos. Entonces vamos a ver. En esta posición existen ya bastantes jugadas diferentes con las piezas negras. Bueno, entre ellas he echado un vistazo a 5 de ellas. En principio las negras, voy a enumerar un poquito los planes habituales. El negro enroca en corto, siempre en esta línea. El alfil puede salir tanto por B7 como por A6. En B7 presiona el punto G2 y dificulta la salida del alfil de F1. Y en A6 presiona el punto C4. El peón de D7 muchas veces intentamos jugar la jugada D5 si no es que las blancas la han jugado antes. Esos serían los planes principales de las negras. Por otra parte, las negras tienen que tener mucho cuidado siempre con el alfil en A5, ya que está en una situación muy comprometida y estamos de momento esperando. En algunas veces habrá que cambiarlo en C3, pero vamos a esperar un momento más oportuno. Por su parte, las blancas pues intentan en muchas ocasiones buscar la reacción B4, creando problemas al alfil de A5, e intentan sobre todo desarrollar su alfil de F1 y buscar un enroque corto. Ese sería el plan principal de las blancas, es desarrollar sus piezas, molestar al alfil de A5 y enrocar en corto en cuanto pueda.
Así que vamos ya con un poquito con las jugadas más concretas. Vamos a empezar con una jugada como F3. F3 es una jugada muy típica en este tipo de variantes de la Nimzo-India. Las blancas controlan la casilla E4, preparan un posible avance de su peón de E3 a E4, y esto normalmente lo que permite es luchar con mucha fuerza, con mucha energía contra el alfil de C8, que en muchas ocasiones se coloca en B7. En este caso, pues las blancas tendrían el plan de jugar D5 y E4 y dejar a ese alfil fuera de juego. Ese es uno de los planes principales. Dejarían el alfil en B7 mal colocado y el alfil de A5 también está un poquito fuera de juego. Estas son consideraciones estratégicas. Así que ahora mismo podríamos jugar en roque corto con negras. Las blancas podrían jugar algo como torre B1, y una reacción muy típica contra torre B1 la vamos a ver en esta línea muy a menudo, así que tenerla en cuenta. Caballo A6 es una jugada muy importante en esta línea. El caballo protege la casilla B4 y la torre, como habréis supuesto, pues lo que amenaza es precisamente jugar B4. Y bueno, esta posición sería compleja, pero bueno, vamos a ir viendo los temas. F3 sería una de las jugadas posibles. Otra jugada posible, caballo G3. Las blancas preparan simplemente pues la salida del alfil y el enroque corto. En este caso ya renuncian a proteger su caballo en C3, lo cual ya, bueno, incluso la jugada alfil por C3 yo creo que ya no sería incluso tan mala, porque bueno, tras B por C3 ya hemos conseguido con negras uno de nuestros objetivos, que es doblar peones en la columna C, lo cual nos da una ventaja estratégica que compensaría en cierto modo la pareja de alfiles de las blancas. La jugada quizás más natural sería aún así alfil B7. Solo quería mostrar que alfil por C3, una vez el caballo se ha ido, empieza a ser una opción muy a considerar. Alfil B7, por supuesto, sería también posible, presionando en G2, y creo que las negras también tienen muy buena posición. Tener en cuenta siempre que en estas líneas la jugada D5 no siempre es posible para las blancas cerrando el alfil, ya que en este caso, después de peón por peón, las negras podrían capturar caballo por D5, por ejemplo, y aprovechar la clavada que provoca el alfil de A5. Y las negras ganarían un peón. Así que D5 no es posible y el alfil de B7 estaría molestando en G2. Vamos con otra jugada entonces. G3. Esta jugada G3 ya es una jugada un poquito más ambiciosa. Las blancas buscan simplemente desarrollar su alfil en G2 y luego enrocar en corto. Por otro lado, aprovecharían muy bien que su caballo está en E2 protegiendo el caballo de C3 y conseguirían una coordinación perfecta, dejando a nuestro alfil de A5 fuera de juego. Así que aquí pues hay que jugar con mucha energía con negras, ya que el plan a corto plazo de las blancas de enrocar en corto nos puede crear muchos problemas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Jugamos alfil B7, que es una jugada extremadamente lógica, ataca la torre y no deja sacar el alfil de momento a G2, y ahora tras D5, que es la idea de las blancas, bloquear la diagonal, de nuevo dejan el alfil fuera de juego y su alfil en G2 va a proteger el punto D5, así que las negras de nuevo tienen que jugar con mucha energía. Y aquí recomiendo la jugada, una jugada muy típica también en este tipo de variantes, es una especie de Volga que se emplea aquí, la jugada B5, fantástica jugada que pone muchísima presión en el centro blanco. Hay que aprovechar con negras que las piezas blancas todavía están muy subdesarrolladas, es decir, todavía los alfiles están en su casa, el rey está en una situación comprometida en E1, y sin embargo ya el alfil en A5 de momento tiene una muy buena situación, pero si avanzan las jugadas y el rey blanco se enroca en G1, nuestro alfil en A5 va a estar descolocado totalmente, así que tenemos que jugar con mucha energía en esta posición. B5 está muy bien porque si C por B5, ahora el punto D5 caería, podríamos jugar incluso alfil por D5 atacando la torre, sería C por B5 una jugada muy mala, y si alfil G2, con B por C4 ya conseguiríamos buen contrajuego, tendríamos un peón de ventaja y además el alfil de A5 ha ganado casillas de posible escape si tuviera problemas en algún momento.
Otra jugada que sería típica para las blancas, defender su peón en C4. Esto daría muchísimo contrajuego a las negras. Podríamos jugar B por C4, B por C4 y ya nuestro alfil de A5 tendría una situación envidiable. Nunca más podría ser molestado por la jugada típica de esta variante, que es la jugada B4. Así que con jugadas como E por D5, o quizás incluso, no sé si se puede jugar incluso buscar un alfil A6 para presionar en C4, creo que el negro tendría una situación muy razonable. Mucha iniciativa. Es que el alfil de A5 de repente es un auténtico monstruo ahí. Entonces B5 creo que nos daría muy buen contrajuego aquí. G3, por lo tanto, no creo que sea una jugada demasiado peligrosa, pero hay que conocer este truquito de alfil B7, D5, B5. Este recurso sí que es importante que lo tengáis en mente porque se puede dar en situaciones parecidas. Otra idea de las blancas, la jugada alfil D2. Esta es una jugada bastante lógica también para las blancas, ya que el alfil evita que el alfil de A5 tenga tanta fuerza con la clavada al rey en E1, protege el caballo de C3 para retomar con pieza cuando el caballo de E2 salga a F4 o a G3. Por eso el alfil en D2 está bastante bien colocado. Pero bueno, también es verdad que esto cuesta un tiempo a las blancas que podemos aprovechar para enrocar en corto. Ya estamos enrocados en corto. Ahora, todavía las blancas, están a varias jugadas de enrocar en corto. Necesitan quitar su caballo primero, luego quitar el alfil y luego quitar el rey. Así que todavía están a 3 jugadas, nosotros ya estamos enrocados en corto y ahora ya lo que tenemos que preocuparnos es de decidir cómo desarrollamos las piezas, si con alfil B7, alfil A6 o con una jugada como D5. Aquí existen muchas jugadas para las blancas. La jugada torre B1 prepararía la jugada B4, a la cual responderíamos una vez más con la jugada típica de esta posición, o sea, la jugada caballo A6. Aquí de nuevo las blancas tendrían un ramillete de posibilidades muy amplio. Tienen la jugada caballo F4. Es importante que tengáis un poquito en cuenta los recursos posibles de las negras. En algunas ocasiones, por ejemplo, en esta es muy interesante jugar C por D4, E por D4, alfil por C3. Nos quitamos el problema de nuestro alfil semicazado en A5 y tras alfil por C3 podemos jugar D5 y ahora intentamos eliminar los peones de C4 y D5 buscando un peón aislado de las blancas en D4. El blanco tiene pareja de alfiles, pero el peón aislado podemos buscar incluso la casilla de 5 con el caballo de A6 en este caso, y el peón aislado da buen contrajuego a las negras. Esto sería una opción que tenéis que tener en cuenta en esta línea también, bastante típica. Si caballo G3, ahora el peón de G2 no está protegido como con el caballo en F4, que protege el punto G2, y además el caballo en F4 también protege la casilla de 5, puede buscar jugadas como D5. En este caso entonces, al estar G2 desprotegido, podemos jugar alfil B7 presionando el punto G2, aprovechando... Siempre el ajedrez es muy típico ver este tipo de situaciones. Cuando nuestro rival ataca unas casillas o controla unas casillas, nosotros jugamos de una manera o de otra, aprovechando las virtudes y los defectos que tengan las jugadas de nuestro rival. En este caso, G2 está indefenso, por eso aprovechamos para poner presión antes de que el alfil de F1 salga. Si F3, pues las blancas pierden más tiempos todavía. Estaríamos ya incluso con la posibilidad de cambiar y jugar D5, romper el centro, aprovechar nuestra actividad de piezas. Todas las piezas negras ya están jugando y además estamos enrocados. Las blancas todavía están a un par de jugadas del enroque. Si la jugada alfil D3 parece posible, alfil por G2, torre G1 y volver con el alfil, aunque la situación obviamente va a ser peligrosa porque la torre en G1 está enfilando a nuestro rey y el alfil de D3 también está en una situación muy agresiva. Aquí las blancas probablemente deberían de jugar la jugada D5, cerrando el alfil de B7 e intentando la jugada E4, pero creo que con buen juego las negras pueden aguantar la posición e incluso quizás estar objetivamente mejor. Por lo menos los módulos de análisis parecen indicar que las negras pueden estar incluso mejor. Mi jugada favorita en esta posición quizás sería la jugada caballo E8 y en muchas ocasiones vamos a jugar F5 con idea de cortar al alfil de D3 y quitarle fuerza.
La posición desde luego es muy compleja y como siempre luego podéis ampliar la información en el archivo adjunto. Bien, entonces esto sería con la jugada alfil de 2 y después de enroque corto, torre B1. Si caballo G3 podríamos jugar alfil B7, como hemos dicho por analogía, una vez más atacaríamos el peón de G2. Si la jugada D5, que es una jugada muy típica a tener en cuenta, y además es donde un poquito giran todos los engranajes de la posición, si las negras juegan D5, si las blancas juegan D5. En este caso, las negras al menos todavía conservan su alfil en C8, así que pueden decidir dónde colocarlo, si en B7 o en A6. E por D5 sería normal, y aquí las blancas tendrían varias opciones. Si, por ejemplo, caballo por D5, podríamos jugar caballo por D5, C por D5, alfil por D2, dama por D2, y ahora una jugada como alfil A6, por ejemplo, seguido de D6. Si las blancas quitan el caballo, cambiamos alfiles y tenemos mayoría en el flanco de dama con una estructura tipo Benoni que nos dará buen juego para las negras, la verdad. Si se juega con blancas C por D5, entonces existen varias jugadas para las negras. Alfil A6 sería una jugada interesante, clavando al alfil de F1. Otra jugada normal, supongo que puede ser algo como D6. Y bueno, la posición es bastante compleja, pero es una Benoni donde hemos llegado muy rápidamente con el alfil a A5. Recordad que en la Benoni existe, bueno, me gustaría enseñarlo un segundito. Bueno, va a ser ahora un poco, bueno, existe en la Benoni, voy a enseñarlo un segundo, ABC3, existe esta variante, algunos quizás la habréis visto alguna vez, alfil D6 con idea de alfil C7, alfil A5, no es una variante demasiado mala, y las negras llegan con su alfil a A5 para presionar el caballo de C3. Es una variante dudosa, pero en este caso, si comparáis la posición a la que hemos llegado, tras alfil de 2 enroque, efectivamente veréis que si tras D5 estamos en una situación muy similar, pero donde nuestro alfil ha llegado a A5 en solo 2 tiempos. Y además hemos obligado a las blancas a colocar su caballo en E2, que es una situación un poco extraña ahora mismo, no les conviene demasiado, necesitan perder otro tiempo más. Así que muy interesante sería una Benoni, bastante interesante para las negras. Ya digo que la jugada alfil A6 es bastante interesante, la jugada alfil B7 también sería posible, y en algunas ocasiones vamos a tener que entregar nuestro alfil en C3. Cuando nos presionen mucho vamos a tener que entregar el alfil. Por ejemplo, dama A4 amenazaría cosas como B4, entonces damos nuestro alfil, pero el contrajuego que vamos a ganar en el flanco de dama con A6, B5, con jugadas como caballo BD7, tenemos la casilla E5 también para el caballo, torre E8 seguido de caballo E4 también nos podría dar buen contrajuego, así que la posición es bastante compleja. Y por último quería mencionar un poquito la jugada torre B1, que es una de las jugadas más típicas de esta posición. Las blancas amenazan B4, entonces bueno, las negras debemos evitarlo. Jugamos caballo A6, una vez más esta jugada es un clásico de la posición, evitamos la jugada B4, tenemos ya el peón y 2 piezas más atacando el punto B4, y ahora, bueno, las blancas tienen varias posibilidades. Si caballo G3 podemos jugar alfil B7, si alfil D3, alfil por G2 estaríamos en una situación parecida a la de antes, pero creo que el negro incluso tiene bastante buena posición. Cuando el caballo viene a G3 casi siempre la reacción es jugar alfil B7, esto sí que es importante, atacando G2. Otra jugada típica, G3, jugaríamos de nuevo alfil B7, D5 y una vez más B5 es una jugada muy interesante. Caballo E4 quizás sería posible, pero B5 es la reacción que hemos usado con anterioridad y en este caso también considero que es una jugada bastante interesante. Rompiendo el centro una vez más, cuanto antes damos una excavatoria al alfil,
aprovechamos el subdesarrollo de las piezas blancas, que todavía tienen el rey en E1 y su alfil en F1, y atacamos el centro con violencia cuanto antes. Si ahora alfil G2, B por C4, las negras conseguirían un peón de ventaja, las blancas se enrocarían por fin en corto, y las negras también enrocarían en corto, y se llegaron a una posición donde las blancas tienen cierta compensación, pero la posición es bastante compleja. Las piezas blancas quizás están algo más coordinadas, pero el peón de ventaja de las negras obviamente también influye. Y por último, pues la jugada caballo G3, de nuevo haríamos alfil B7, esto lo hemos mencionado ya. Otra jugada posible sería F3, podríamos enrocar, y ahora contra una jugada como D5, existen varias maneras de jugar, por ejemplo, E por D5, C por D5 y jugadas como incluso B5, aprovechando la clavada y activando el flanco de dama. Podemos buscar luego jugadas como B4 o jugar D6 estilo Benoni con nuestro alfil ya en A5. E incluso existen jugadas como caballo H5, también interesante, con idea de jugar F5 y facilitar la salida a la dama, que puede dar jaque en H4, puede estar atacando el peón de C4, y llegamos a posiciones bastante complejas también. Así que bueno, es difícil que recordéis todo esto, vais a llegar a posiciones muy complejas siempre. Más o menos espero que hayáis entendido un poquito los temas y que bueno, lo practiquéis como siempre, echéis un vistazo al archivo adjunto y ahí podéis siempre ampliar un poquito la información y bueno, siempre jugar algunas partiditas rápidas con los amigos o con cualquier rival que encontréis para practicar un poquito. Muchas gracias por seguir ahí.